Gracias por mamá, eso hay que decírtelo de primero. Gracias por bendecirnos en la vida con ella. Queremos que ahora que tú nos ayudes a crecer, a madurar en ti, que nos ayudes a definir la vida con un toque de esa gracia que tú pusiste en cada mamá. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos. Permite que tu palabra alumbre y tu espíritu nos dé las fuerzas para vivir la verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Saben, cuando hablamos de una madre, estamos hablando de una combinación de lo tierno con lo poderoso. Es una combinación del consentimiento con la rigurosidad. La madre es un ser capaz de la suavidad del pétalo de una flor y la voracidad de una tigresa. Es una figura delicada y dulce, pero preparada para enfrentar las tormentas más poderosas de la vida. Siempre he creído que las madres tienen conquistados el corazón de Dios. Es muy difícil que Dios les rechace una oración. Entonces, el día de hoy vamos a aprender de las experiencias de una madre que es la palabra de Dios. Ella era una viuda, alguien que no tenía quien la defendiera, y por el contrario, ella era el amparo de un niño que dependía totalmente de ella en la vida. Permitamos que la palabra de Dios tenga acceso a nuestras mentes y nuestros corazones. Y vamos a leer una historia un poquito larga en el libro histórico de Primera de Reyes, en el capítulo 17. Primera de Reyes es un libro donde hay muchas cronologías y muchas anécdotas y muchos relatos históricos de los reyes. Ustedes saben, los reyes tenían que llevar como un diario de las cosas que ocurrían en el reino y en ese sentido nosotros tenemos muchas de esas informaciones. En el capítulo 17, desde el versículo 1, vamos primeramente a leer hasta el versículo 16, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era un rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una historia muy interesante. Para entenderla es importante saber el contexto histórico, qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba viviendo, por qué sucedía lo que sucedía. Ustedes saben que Dios es el creador de todo. Él lo hizo todo, y aunque muchas veces no nos damos cuenta, nosotros somos fichas en el plan de Dios. Él está contando con nosotros, Él tiene algo asignado para nosotros. La historia del pueblo de Israel en ese tiempo era funesta. ¿Y qué es lo que quiero decir con esa palabrita de domingo? Era mala, hacían muchas cosas indebidas. Llegaron al punto de que la nación se dividió en dos facciones. Eran Israel y eran Judá, y cada una tenía su rey y hasta peleaban. Y los reyes de Israel, uno tras otro, hacían lo malo delante de Dios. Entonces Dios envía al profeta Elías para ajustar cuentas. Entonces Elías les trajo un castigo que traería un gran agravio, porque Dios paró la lluvia que regaba la tierra y llenaba los ríos. Ustedes se pueden imaginar. Las condiciones de vida se tornaron muy difíciles para toda la nación de Israel, mientras Dios dirigía al profeta. Y lo envió a un pueblecito llamado Sarepta, donde él iba a encontrar nada más y nada menos que una madre. Y Dios dijo que esa madre le iba a sustentar. Y yo digo que de ella podemos aprender mucho. Y lo primero que vamos a ver sobre esta madre tiene que ver con el espíritu de esta madre. La historia dice que Elías encontró a aquella madre cerca de la puerta de la ciudad y de inmediato le pidió agua para beber. Recordemos que agua era algo difícil en ese tiempo porque tenía mucho tiempo que no llovía, pero increíblemente ella no titubeó y evidentemente tenía agua. ¿Y qué me deja ver de esta mujer? Me deja ver que esa mujer era inteligente, que esa mujer era precavida, que esa mujer era diligente. Y aún en tiempo de escasez, ella tenía para darle a un visitante. Pero vamos a seguir adelante. En el versículo 11 decía que ella se fue a traerla. Y mientras ella caminaba para irle a buscar el agua, dice que él le dijo: oh, te ruego a propósito que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ahí de repente las cosas se fueron un poquito demasiado lejos. La solicitud se complicó para la pobre mujer, que es identificada como una mujer viuda. Y hablar de una viuda en aquellos tiempos era hablar de un cero a la izquierda después de muchos puntos. Y entonces ella no tenía quien la defendiera. No tenía un marido, no tenía un hermano, no tenía a nadie. Pero esta mujer tenía un espíritu que no debemos pasar por alto.
En el versículo 12, ella le respondió, déjame buscarlo por aquí. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y lo próximo que va a pasar es que nos vamos a morir, porque ya no tenemos de dónde sacar nada más. Yo me fijé en la expresión de esta mujer. No hay enojo, no hay insulto, no hay hostilidad hacia este hombre que parece no darse cuenta de la grave situación de ella y de su hijo. Hubiera sido una mujer latina en estos tiempos y lo mira y le dice, mire compadre, para que no tengamos problemas, siga su camino. Imagínate, la pobre lo que tiene una cositita ahí y tiene un niño con ella. Y este hombre me pide agua en tiempo de escasez. Y yo de buena gana se lo voy a buscar y de repente me dice, hey, tráeme también un pancito. Ah, qué ñoño, qué bonito. ¿Verdad? Pero no había enojo, no había insulto, no había hostilidad. Sus palabras evidencian que a ella le parecía que este era un hombre de Dios, aunque no lo conociera. Pero ella le dijo, vive Jehová tu Dios. Una expresión que le dice, es como diciéndole, sabes, te respeto. Te respeto y te trato con consideración. Pero la verdad es que no tengo nada para darte. A pesar del respeto, el respeto no quita el hambre. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña acerca de la belleza de una mujer, nos dice algo parecido a lo que tenía esta mujer. Su forma de expresión, su respeto, su actitud tranquila, pausada. Cuando habla de la belleza de la mujer en Primera de Pedro capítulo 3, la palabra de Dios dice que la belleza de ustedes, refiriéndose a las damas, no sea la externa, que esa es fácil. Usted nada más tiene que ir a Walmart y comprarse 2 o 3 perlitas y 2 o 3 cosas, ¿verdad? Se arregla. Pero dice no es la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. No, más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de aquí adentro, de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y yo sé que cuando se lee eso, se siente como una incomodidad. Porque vivimos en la época de los derechos. Yo tengo mis derechos. Todo el mundo anda pidiendo y manejando sus derechos y eso nos hace arrogantes. Yo me lo merezco todo. Pero no, esta mujer dice, yo soy pobre, desamparada, tengo que luchar mucho para conseguir todas las cosas. Y este buen mozo que conoce esas situaciones, viene nada más y nada menos que donde mí para que yo sea que lo sostenga. Pero ella no lo trata con despecho, ella lo trata con un espíritu apacible. Y de eso todos debemos aprender, porque saben una cosa, Pedro está hablando de la actitud de la mujer. Bueno, en estos tiempos estamos con el feminismo y cuantas cosas, y todo es una arrogancia y todo es un derecho. Y es muy difícil ahora mismo
Y sucede que también han habido muchos abusos de parte de los hombres y en ese sentido hay una desconfianza terrible. Pero aún así Dios dice que la belleza de la mujer no hay pantalón, ni camisa, ni blusa, ni cadena, ni anillo que la arregle. Es aquí adentro y se refleja afuera con un espíritu apacible y humilde. Yo sé que eso es un problema para muchos, para muchas también, específicamente. Pero si nosotros vamos a la palabra, cuando Jesucristo habla de los hombres también, Él dice, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y ahí se te ríen los hombres. Ajá. Si me pongo de manso, me cogen de menso. ¿Verdad que sí? Pero si vamos a aprender, tenemos que ver. Y esta mujer tenía un espíritu noble, un espíritu respetuoso, un espíritu afable. En ese sentido, esta mujer era una mujer bella. La gente se cree que lo bello lo determinan las medidas de aquí, de aquí y de aquí. Pero en el criterio de Dios, solo las medidas de aquí es que hacen a una mujer bella. Aprendamos de eso. Y como dije, también los hombres tenemos que aprender. Yo creo que el profeta comenzó a sentirse cada vez más cómodo con ella. Porque ella era fácil, accesible. Aunque parece que se le pasó la mano, y eso lo digo yo. En los versos 13 y 14, él les dice, a ver por aquí, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Saben, pedir lo que el profeta Elías pidió solo es admisible para mí, humanamente hablando, por esa frase de porque Jehová ha dicho. Esa es la única razón por la que yo, como hombre carnal, irracional, admito como él estaba tratando a la mujer y no lo considero como un abuso, como una explotación del débil, es porque él dijo, Jehová ha dicho. Jehová había hablado y esa era la razón para que esa madre venciera el temor. Él le dijo, no tengas miedo. No te preocupes. Es como el Señor Jesucristo, cuando está dando el mensaje, el famoso sermón del monte en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. En el capítulo 6 él aborda el asunto de las preocupaciones y de los afanes de la vida. Y dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan.
Así que más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Fíjense cómo el criterio del reino de Dios es el mismo desde allá lejos, porque eso estamos hablando de 1000 años, más de 1000 años antes de Jesucristo nacer. Pero es la misma enseñanza del Señor Jesús. Así como el profeta le dijo, hazme a mí primero un bollo de pan. Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que aprender. También esta mujer venció el miedo porque ella sabía lo que Dios había dicho. En el Salmo 146, el versículo 9 dice que el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Por la palabra de Dios es que vencemos el temor. Cuando Jesús fue atacado por el diablo en el desierto, que él ya estaba medio débil después de estar tanto tiempo sin comer. Cuando el diablo le decía algo que él hacía, él sacaba la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es que vencemos el temor. Dios no nos desampara. Sus ojos están sobre sus hijos y sus hijos verán su rostro, dice el Salmo 11. Las madres vencen el temor con las promesas de Dios. No es con la llamada al primo que tiene dinero, ni aquel que está en el gobierno y puede hacer trampas. No. Es una palabra de Dios lo que necesitamos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los resultados son evidentes y eso es otra lección que aprendemos de ella. Ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, como él había dicho, tráeme a mí primero. Y ella y su casa, pero no aquel día, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjense que cuando vencemos el temor, obedecemos a lo que Dios dice. Hoy estábamos hablando en la clase de cómo en un momento la razón no es la verdad. Porque si usted me dice a mí cuál era lo lógico aquí, lo lógico era que ese chin que ella tenía lo usara para ella y su hijo, porque ¿qué? Eso es lo que la razón dice, no alcanza, ni siquiera para 2, como vamos a darle a 3. Pero la razón no es la verdad cuando así ha dicho Jehová. La palabra de Dios permanece para siempre. La ciencia cambia, se desarrolla, pero lo que Dios dice es verdad ayer, antes de ayer y hasta donde usted lo lleve. Cuando Dios dice, es. Y esta mujer obedeció la palabra de Dios y vio los resultados. Esta palabra, ¿saben? A mí me pasó algo que yo les he contado, pero no en este sentido. Y es que yo trabajaba en una empresa allá en Santo Domingo, a un nivel gerencial, y me votaron. Se armó un lío allí en un departamento, una cosa, me votaron.
Me echaron la culpa. Yo digo, me botaron como un perro, por malo. Me molestó mucho porque yo era pastor en ese tiempo. Imagínense ustedes, mira el pastor, los malos que son. Esa fue mi única preocupación delante de Dios. Pero las tinieblas no pueden vencer la luz. Así que pronto, como a los 6 meses, me llamaron a mi casa y me dijeron que los dueños de la compañía, oiga eso, los dueños de la compañía querían pedir disculpas por lo que habían hecho, porque no había sido correcto. Pero no solamente eso, sino que querían que yo volviera, entonces yo volví. Le estoy haciendo la historia rápida, porque ya la he hecho varias veces. Pero cuando yo volví, imagínense que a usted lo botan de una compañía y de repente lo vuelven y lo ponen. Y vuelven y lo ponen porque dicen que se equivocaron y que tú eres bueno. ¿Qué pasa cuando tú entras a tu oficina y ya tú vuelves a trabajar? ¿Sabes lo que pasa? Que todo el mundo está mirándote. Todo el mundo ahora dice, oh, pues es verdad que eres bueno. Vamos a ver ahora. Entonces todo el mundo está pendiente de lo que tú estás haciendo. Y además mi posición era de que si mi departamento no trabajaba, la compañía no iba para ninguna parte, pues yo representaba el departamento de ventas. Si no se vende, no hay negocio. Entonces, nada, yo me preocupé, yo hice mi trabajo, estábamos vendiendo bien, pero la compañía se metió en un plan nuevo de unos entrenamientos, gente de aquí de Estados Unidos fueron allá a darnos entrenamientos. Y bueno, pues me dijeron los gerentes que tienen que irse a entrenar, bueno, tuve que irme a entrenar. Pero después que tomé mi entrenamiento, eso que te metí en un hotel ahí por 3 días y eso era enseñándote cosas y enseñándote cosas y haciendo dinámica y cosas así que si usted dice, ay, yo quisiera ir cuando salga de aquí hoy para celebrar a las madres me voy para un hotel a comer. Eso es chévere, uno se siente como pero si usted se pasa 3 días trancado en un hotel, yo soy uno que digo, ay, yo quiero a mi mamá, yo me voy de aquí. Bueno, pues sucede que cuando se hizo el entrenamiento dijeron, necesitamos que entre los supervisores y gerentes hayan otras personas entrenadas para que la compañía no tenga que pagar viaje a gente desde Estados Unidos para ir a dar esos entrenamientos y había que entrenar a más de 700 personas y solamente se podía trabajar con 30 o 40 a la vez. Entonces ellos dijeron, queremos hacer un equipo de entre ustedes, los gerentes, para, ¿cómo se llama? Para que ustedes den ese entrenamiento. Yo dije, está bien, apunta para allá. Yo tengo mucho trabajo y tengo mucha presión y mucha dificultad. Eso es yo por dentro de mí. Pero el gracioso entrenador americano dice, entre ustedes tiene que haber un equipo y yo creo que esa persona tiene que estar, ese que está ahí. Él no me conocía a mí, yo no lo conocía a él, la primera vez que yo lo había visto. Y me dice, él tiene que estar ahí. ¿Qué le pasó a este hombre? Nada, terminamos el entrenamiento, nos fuimos y cuando estaba llegando a la fecha del entrenamiento, yo no dije nada. Ellos dijeron, hable con recursos humanos para que lo pongan en el entrenamiento. Yo no hablé con nadie. Yo me seguí haciendo mi trabajo. Yo dije, yo estoy ocupado, déjenme tranquilo. La de recursos humanos se me paró un día en la oficina. Kelly, ya tú sabes, yo le dije, olvídate de mí, yo tengo mucho trabajo, déjame tranquilo. Ya cuando faltaban unos días se me paró ahí y me dijo, dicen, los dueños de esta compañía quieren que tú estés en ese entrenamiento y tú vas a estar en ese entrenamiento. Y yo dije, yo no quería para nada. ¿Y sabes por qué le traigo a colación esto? Porque cogí el entrenamiento, porque no me quedaba de otra,
Y cuando se hizo el entrenamiento, él dijo, queremos una gente que dirija este programa y dirija a los otros entrenadores. Y yo creo que esa persona tiene que ser esa persona. Y yo dije, pero déjame vida, papá. Fue así, sinceramente. Yo dije, ¿y qué le pasa a este hombre? ¿Se ha cogido conmigo? Pues déjenme decirle que el resumen de lo que quiero decirle es que yo no quería. Yo no quería. Porque me sentía presionado por... Yo tenía el que llegaba primero a esa oficina, era yo, porque mis vendedores tenían que salir a la calle tempranito para estar temprano donde los clientes cuando abrían la puerta. Y yo no quería. Pero me forzaron. ¿Y saben quién me forzó? Dios. Dios fue quien me forzó, a través de las autoridades de la compañía, pero Dios me forzó. ¿Y sabe qué pasó? Lo que le pasó a la viuda. La harina no escaseó, el aceite no se agotó. Yo empecé a adquirir un conocimiento que me ayudó a desarrollar mi departamento en proporciones inimaginables. A mí me mandaban recomendaciones el presidente de la compañía diciendo felicidades por su gran trabajo y esto para acá y esto para allá. Y de esos 700 otros empleados, cada vez que yo iba a uno de esos sitios, por donde quiera que fuera, aunque fuera en otra ciudad, y me veían, ¡hey, señor Kelly! Yo no quería, pero Dios sí. Yo no sabía, pero Dios sí. Sé que a veces la razón no es la verdad. A veces la razón no es la verdad. Y así pasó con esta mujer. Ella obedeció, porque así dijo Jehová. Ella obedeció y ella vio los resultados. En todo esto sobresalta un asunto. ¿Sabe cuál es el asunto? Yo lo llamo el factor humano. Bueno, porque si Dios abre un hoyo en el cielo y me deja ver su trono y los ángeles volando alrededor de él, bueno, pues ni modo que yo voy a querer hacerlo todo. Pero cuando Dios lo que hace es que me da una mamá y un papá para dirigirme en la vida, yo lo cuestiono. Porque a mi papá le falla esto y a mi mamá le falla aquello otro. El policía se equivoca con aquello. El maestro tiene problemas con esto otro. Y así, donde quiera que hay un hombre, un ser humano, hay vulnerabilidad, hay fallo. Y cuando vemos el drama de la vida de esta viuda, nos vamos a dar cuenta que hubieron momentos difíciles y ella tuvo que tomar decisiones difíciles. Fíjense cómo sigue la historia a partir del versículo 17, para que se fijen en cómo el factor humano nos dificulta las cosas. Dice, después de estas cosas de que no faltó harina, no faltó aceite, se vio la gloria de Dios, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Se murió el muchacho. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Me gusta la versión Reina Valera, porque la estoy usando hoy. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mis hijos. O sea que esta mujer era una cosa preciosa. Porque en todo ella reconoce que ella falla.
En todo ella reconoce que ella ha pecado. Pero ella tiene una cosa que tiene cada madre, y es que no importa los peros, ella pelea, ella lucha, ella pide, ella empuja. Así que ella fue donde el hombre de Dios y le dijo, pero ven acá, ahora me vas a matar al hijo porque yo he sido una mujer pecadora en mi vida. Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahí está el factor humano. El factor humano, ella lo había tratado como un hombre de Dios, pero de repente cuando se le muere su hijo, ella empieza a dudar. No había faltado aceite, no había faltado harina, que era un milagro en las narices de ella. Pero cuando la crisis llega a su máxima expresión y ella pierde a su hijo, ella se desespera. La vulnerabilidad sube a la superficie y empieza a dudar. Pero bendito sea el Señor, que la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. Y esta mujer nos da un ejemplo de lucha, nos dio un ejemplo de obediencia, nos da un ejemplo de la que cree en la promesa de Dios. Ella era un ser humano. Cuando su situación llegó al extremo, se desesperó. No hay dudas que el factor humano es parte de nosotros y aunque nuestras madres nos parezcan más poderosas que la Mujer Maravilla, en verdad, ellas son solo maravillas de mujer. Son seres humanos que también necesitan de nuestro amor y consideración. Aunque parecen que nada les duele y que tienen una respuesta para todas las preguntas, ellas son tan vulnerables como cada uno de nosotros. Finalmente, ella le confesó a Elías, wow, ahora me doy cuenta de que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hay mucho que aprender de las madres. En verdad, todos tenemos grandes retos para caminar con Dios en esta vida. Pero en nuestra historia de hoy podemos resumir que las madres tienen un espíritu humilde y apacible. Son accesibles. Eso las hace hermosas a los ojos de Dios. Las madres saben que nuestro Padre Celestial cuida de los suyos. Y por eso ellas confían en Él. Las madres caminan por fe cuando hay una promesa de Dios. No se equivoque. Ella no juega con el amor de su hijo y solamente se va a arriesgar cuando Dios le haga una promesa. Y aunque las madres son vulnerables, son peleadoras. Ellas luchan,
Ellas no se dan por vencidas, luchan por el favor de Dios. Así que debemos de dar gracias a Dios por todas las madres que paren y las que crían. Todas son un regalo de Dios para nosotros. Así que termino este mensaje con una expresión del corazón de Dios acerca de cada una de las madres. Esto es lo que Dios quiere ver. Que se alegren tu padre y tu madre, pero el día de hoy que se regocije la que te dio la vida. Le voy a pedir que inclinen sus rostros y me ayuden a orar en esta hora. Padre bueno, gracias por mamá. Gracias porque se parecen a ti. Gracias por su ternura y aún por su debilidad. Pero también gracias por sus fortalezas, por su integridad y por ese amor que nunca deja de ser. Te pido tu bendición para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras madres. En nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir